Este video es presentado por Jenny Milena Aya, Adriana Ramírez Bello y Sandra Giovanna Jiménez. Vamos a hablar acerca de las principales diferencias entre los activos bajo NIF y NIF para pymes. Las NIF plenas y las NIF para pymes contienen principios para reconocer, medir, presentar y revelar información en los estados financieros de propósito general y especial. Algunos aspectos para tener en cuenta es que las NIF para pymes se fundamentan en las NIF plenas. Las NIF para pymes son una simplificación de las NIF plenas y cada una tiene su dinámica de actualización. Inicialmente, el IASF emitió las normas internacionales de información financiera a empresas de gran envergadura, las cuales cotizan en bolsas de valores y cuentan con los recursos necesarios para implementar las normas establecidas en las NIF. Sin embargo, el IASF comienza la tarea de emitir las normas para las pequeñas y medianas empresas, las cuales adoptarían a sus requerimientos de información y disponibilidad de recursos. De esta manera, las NIF plenas son diseñadas para empresas que cotizan en bolsa, es decir, emiten acciones o que son de interés público, como los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones que realizan transacciones complejas. Las NIF para pymes, que son las entidades que no son públicamente responsables y sus estados financieros de propósito general no están dirigidos a usuarios externos. Con respecto a la dinámica básica de las NIF, existen términos que hacen parte de su implementación. De acuerdo con el marco conceptual, estas son algunas definiciones. Reconocimiento. Es el proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente y se debe satisfacer los siguientes criterios. Primero, que sea probable en cualquier beneficio económico asociado con la partida que llegue o salga de la entidad. Y segundo, que la partida tenga un costo o valor para medir la confiabilidad. La medición es el proceso de determinación de importes monetarios por lo que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. La presentación consiste en que los estados financieros se deben presentar de forma razonable a la posición financiera, aplicando apropiadamente las normas internacionales de información financiera. La revelación es la mejor expresión de la transparencia, de manera que el valor razonable es el valor transparente y la revelación el mejor soporte para el valor razonable. El activo, según las NIF, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual se esperan beneficios económicos futuros. Ahora veremos un breve resumen de la clasificación de los activos y si son aplicables en NIF y NIF para pyme, y más adelante serán explicados a detalle. En la clasificación de los activos tenemos el efectivo y equivalente al efectivo, que es aplicable para NIF y también en pyme. Los inventarios, de igual manera, son aplicados en NIF y NIF para pyme. Los activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta, son aplicados solo para NIF. Los activos no corrientes distintos al efectivo, ignorado como garantía colateral para las que el receptor de transferencias tiene un derecho por contrato o costumbre a vender, es usado o implementado solo en NIF. También encontramos los activos por impuestos corrientes, que son implementados en NIF y NIF para pymes. Los otros activos financieros, como lo son algunas obras de arte, y activos que están catalogados, que pueden ser, según las definiciones de la NIF, corrientes o no corrientes. Otros activos financieros son aplicados para NIF y también para pymes. Las
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son NIF y NIF para pymes. Tenemos las inversiones contabilizadas utilizando el método de participación, son aplicadas únicamente en NIF. Las inversiones en asociados, negocios conjuntos y subsidiarias son aplicadas en NIF y también en pymes. Los activos intangibles distintos a la plusvalía son aplicados en NIF y también en pymes. Los activos biológicos son aplicados en NIF y también en pymes. Finalmente tenemos la propiedad planta y equipo y la propiedad de inversión juntas aplicadas a NIF y NIF para pymes. Y a continuación, como mencionaba anteriormente, explicaremos más a detalle algunas diferencias de la aplicación de estos activos en NIF y en NIF para pymes. Buenas tardes, compañeros, vamos a hablar de propiedad, planta y equipo. Son activos tangibles que se esperan utilizar en más de un periodo contable con el fin de obtener beneficios futuros en su proceso productivo. También podemos decir que es un agrupamiento de activos de similar naturaleza y en uso de las actividades de la entidad. Son activos controlados. Tenemos como ejemplo, en propiedad, planta y equipo, terrenos, edificaciones, maquinarias, muebles, equipos de cómputo, plantas de producción, vehículos, etc. Vamos a hablar de varios conceptos que son inherentes a propiedad, planta y equipo, como son depreciación, que quiere decir que es la disminución del valor de un bien. Vamos a hablar de un valor residual. El valor residual es el valor estimado por la venta de un bien después de su depreciación, es decir, después de agotada su vida útil, ¿sí? Esto es lo que antes se llamaba valor de salvamento. La vida útil es la cantidad de años durante los cuales se espera que se pueda utilizar este activo. Y tenemos también un concepto que es el deterioro, ¿sí? El deterioro dice de la pérdida que se produce cuando el valor en la contabilidad de ese bien es superior al valor que se puede recuperar, o sea, el valor de vender este bien, ¿sí? Ya no se habla de un deterioro por uso, ¿sí? Por obsolescencia, sino ya es un deterioro del valor como tal del bien. Vamos a hablar aquí de las diferencias entre NIF plenas y NIF pymes para propiedad, planta y equipo. En las plenas está contemplado la NIC 16. Dice que permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el método de evaluación para la medición de propiedad, planta y equipo después de su reconocimiento inicial. Es decir, este proceso de evaluación es revalorizar, incrementar el valor del libro, nivelarlo a valores del mercado de estos bienes, ¿sí? El NIF para pymes está ubicado en la sección 17. Se dice que se debe medir al costo menos depreciación y deterioro acumulado. No permite el método de revaluación. Vamos a hablar de otra diferencia. Las plenas requieren una revisión anual del valor residual, de la vida útil, del método de apreciación de propiedad, planta y equipo. Esto frente a las pymes no exige este requerimiento como tal. Dice, simplemente podría haber algún estudio adicional de revalorización si hay un cambio significativo después de la última presentación de informes financieros. Seguimos con propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son bienes inmuebles. Estamos hablando exclusivamente de terrenos o edificios que se obtienen para obtener rentas, una valorización o plusvalías. Básicamente es un activo que no sea para su uso y que no sea para venta, podemos considerarlo como propiedad de inversión. ¿Qué no corresponde a propiedad de inversión? No corresponde a las propiedades ocupadas por los propietarios en la producción de bienes y servicios. Y tampoco corresponde las que están destinadas para la venta en el curso normal del negocio. ¿Pero qué es la plusvalía? La plusvalía es ese mayor valor o ese valor positivo o el beneficio que yo tengo
entre el valor que yo compré un bien y el valor de venta del mismo. ¿Qué es el valor razonable? El valor razonable es el que se recibe al vender un activo común. Bajo NIF vamos a hablar la diferencia entre NIF plenas y pymes. Está en la sección NIC 40, donde nos dice que permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el valor razonable y el costo. Y para pymes está en la sección 16. Se debe medir el valor al valor razonable a menos que exista un costo o esfuerzo desproporcionado. Vamos a hablar de los intangibles diferentes a la plusvalía. Son activos identificables no monetarios sin presencia física, son de naturaleza inmaterial. Vamos a hablar del ejemplo de una marca que no puede ser medido de manera física, pero que son sujetos a valoración económica. Tenemos ejemplos de algunos tangibles como son programas de computador, licencias adquiridas, marcas adquiridas, patentes, derechos de autor, franquicias y lista de clientes adquiridos. Vamos a hablar de las diferencias entre intangibles para plenas y pymes. En plenas está ubicado en la NIC 38, dice que permite seleccionar la política contable de medición posterior entre método de evaluación. Esto está condicionado a que ellos cada año tienen que hacer su proceso de reevaluación de sus activos como tal, es decir, de incrementar su valor en libro y nivelarlos a valores de mercado. Las NIC para pymes están en la sección 18. Se deben medir al costo menos depreciación y deterioro acumulado. No permite el método de reevaluación, es decir, que estamos hablando de la misma política que tiene propiedad, planta y equipo, ¿sí? Tenemos en plenas que anualmente se debe revisar a valor residual, la vida útil y el método de amortización. Para pymes definitivamente no nos deja hacer este proceso. Tenemos en plenas que el costo de investigación se reconoce en el resultado de ejercicio. Los costos de desarrollo se reconocen como un activo intangible. ¿Qué pasa con este punto? Digamos, cuando se va a desarrollar una licencia, ¿sí? En ese proceso de investigar, de llegar al proceso, de que realmente es viable esta licencia, estos valores se mandan directamente ya al PG. Pero ya cuando estamos en implementación, en desarrollo, ya sí se reconoce como un mayor valor de este activo. En cuanto a pymes, los costos de investigación y desarrollo directamente se mandan al PIG, se mandan al resultado. Otro aspecto que tenemos para plenas es los intangibles con vida útil indefinida no se someten a amortización, pero sí a prueba de deterioro anual. Entonces, la mayoría de intangibles acá son indefinidos. ¿Sí? Aquí, como tal, no se amortizan, es decir, no se deprecian. En cambio, para las pymes, todo tiene vida útil, todo se amortiza, todo se deprecia. Activo diferido. Según la norma colombiana, en realidad son un gasto que se registra como un activo para no afectar la información financiera en los periodos en los que no se han usado. Son gastos ya pagados pero que aún no se han utilizado. A medida que se van usando, se llevan al gasto usando el principio de asociación respectivamente al periodo. Algunos ejemplos son los gastos organizacionales, los patentes, los derechos de autor, las primas de seguros, los intereses pagados por anticipado, los alquileres pagados por anticipado, los depósitos en garantía. Según la NIF, no existe una partida denominada como activos diferidos. Por lo tanto, hay que hacer una clasificación teniendo en cuenta las definiciones. Activo biológico. Según la norma internacional, es una planta o animal vivo. En este caso, los animales se consideran activos desde su nacimiento, las plantas desde su siembra. Un ejemplo de activo biológico en el caso de los animales puede ser una oveja, la cual provee un producto agrícola que es la lana y luego este puede convertirse en un producto de consumo
como lo es un suéter o una alfombra. Otro ejemplo podría ser un árbol frutal de los cuales nacen frutas para su recolección y luego se puede convertir en pulpa procesada. Según la NIC 41 correspondiente a las NIF para grupo 1 o NIF plenas, se establece durante el crecimiento, el activo biológico se establece durante el crecimiento, degradación, producción, procreación de un animal o planta, que representa cambios cualitativos y cuantitativos. Según la NIF, en su NIC 41, exige su medición al valor razonable en el punto de recolección con cambios en el resultado. Para NIF pymes se debe medir a valor razonable con cargo al resultado, a menos que exista un costo o esfuerzo desproporcionado, es decir, llegar a un valor que no genera un impacto relevante en los estados financieros, a lo que también se puede referir lo que es costo-beneficio, el costo que se invierte para obtener ese valor. Los activos corrientes mantenidos para la venta comprenden aquellos activos sobre los cuales su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta. En lugar de su uso continuado, el activo debe estar disponible para la venta inmediata en su estado actual y la venta debe ser altamente probable. La NIF 5 es la que trata el tema de los activos no corrientes que se encuentran mantenidos para la venta. La NIF para pymes, en ella no existe el requerimiento de clasificar o medir un activo no corriente destinado para la venta. El único requerimiento existente es someterlo a la prueba de deterioro. Los activos por exploración y evaluación de recursos minerales comprenden la búsqueda de recursos minerales, incluyendo el petróleo, el gas natural y recursos no renovables. La entidad debe obtener los derechos legales para explorar un área determinada. Se clasifican en tangibles o intangibles, se miden inicialmente al costo, posteriormente al método de revaluación o al costo. En ambos casos se someten a la prueba de deterioro, a amortización o depreciación según la norma que aplique. Para esta norma, en las NIF plenas, aplica la NIF número 6, donde trata el reconocimiento de este tipo de activos y permite seleccionar al método de costo o revaluación para esta clase de activos. En las NIF para pymes deben tratarse como si fueran elementos de propiedad, planta y equipo y de intangibles según corresponda. Además, solo se permite seleccionar el método del costo. Un activo por impuesto diferido surge cuando se originan las diferencias temporarias. Un activo o pasivo por impuesto diferido surge también cuando la recuperación de los activos afecta al importe de los pagos fiscales a realizar en el futuro. De esta manera, un activo por impuestos diferidos puede también proceder de pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva sobre renta líquida. La NIC número 12 habla de los impuestos diferidos que se deben medir a la tasa que se espera aplicar cuando se distribuyen las ganancias. Y en las NIF para pymes, los impuestos diferidos se deben medir a la tasa que se espera aplicable sobre las ganancias.